¿Cuánta soledad cabe en una casa de piedra? Emilio Valdés, a sus 72 años, sentía que la suya en Valdeserrano, un puñado de tejados ocres perdidos en la inmensidad de Castilla y León, podía contener toda la del mundo. Hacía 2 años que Carmen se había ido, llevándose con ella las risas, el olor a guiso lento y el murmullo constante que llenaba los silencios. Ahora, el silencio era un compañero denso, pesado, que se pegaba a las paredes encaladas y crujía con la madera vieja de los muebles. Su rutina era un círculo trazado con tiralíneas, levantarse con el sol perezoso de la meseta, un café solo mirando los campos yermos por la ventana de la cocina, un paseo corto por las calles vacías donde apenas cruzaba un saludo con algún vecino igual de encorvado por el tiempo, y la partida de dominó en el bar de Manolo, el único lujo social que se permitía. Manuel, viudo también, era un hombre de pocas palabras, pero de presencia sólida, un ancla a la realidad tangible. Después, la comida frugal, la siesta en el sillón orejero y la tarde larga e interminable, hasta que la noche volvía a engullir el pueblo. La tablet había sido un regalo de Carlos, su nieto mayor, en Navidades. Para que te entretengas, abuelo, y veas fotos de los bisnietos, y para que hables con mamá. Emilio la había mirado con la misma desconfianza con que miraba las cosechadoras modernas. Demasiados botones, demasiada luz. Sus dedos, gruesos y agrietados por décadas de trabajar la tierra, se sentían torpes sobre la pantalla fría. Elena, su hija, le llamaba una vez por semana desde Madrid. Conversaciones breves, llenas de preguntas sobre su salud. ¿Has ido al médico, papá? Sus comidas. ¿Estás comiendo bien? Y reproches velados por su falta de actividad. Podrías apuntarte al hogar del jubilado. Él respondía con monosílabos, incapaz de confesar la magnitud de su vacío, el orgullo impidiéndole mostrarse vulnerable ante su hija, siempre tan ocupada, tan resuelta en su vida de la capital. Una noche, el aburrimiento fue más fuerte que la desconfianza. Las noticias de la tele eran las mismas de siempre. El libro que intentaba leer se le caía de las manos. Encendió la tablet, jugueteó con los iconos coloridos que le había enseñado Carlos y casi por accidente tropezó con una página web. Corazones Senior, nunca es tarde para compartir. Sintió un calor repentino en las mejillas. Él, Emilio Valdés, buscando compañía en aquel cacharro, era ridículo. Pero la curiosidad, esa picazón antigua, le hizo pulsar sobre un perfil. Fotos de mujeres sonrientes, de su edad, con descripciones que hablaban de paseos, viajes y segundas oportunidades. Sintió una punzada de algo parecido a la esperanza, una sensación casi olvidada. Cerró la página de golpe, avergonzado. Pero la semilla había quedado plantada en el terreno baldío de sus noches. Pasaron varias semanas. La tentación volvía cada noche, como una visita sigilosa. Finalmente creó un perfil. Nombre Emilio, edad 72, aficiones, el campo, leer, la tranquilidad. No puso foto, le parecía impúdico. Durante días no pasó nada. Solo el silencio habitual de la casa y el reflejo de su rostro cansado en la pantalla oscura de la tablet. Y entonces un día, una notificación. Un sobrecito rojo parpadeando en la esquina. El corazón le dio un vuelco torpe. Hola, Emilio. Me llamo Isabella Rossi. He visto tu perfil y me ha llamado la atención tu amor por la tranquilidad. Yo también la busco. El mensaje era sencillo, directo. Pulsó sobre el nombre. La foto mostraba a una mujer de unos 60 y tantos, elegante, con el pelo plateado recogido en un moño bajo y una sonrisa cálida que parecía sincera. Tenía unos ojos claros, inteligentes. Según su perfil, era española, viuda, había vivido muchos años en Italia y ahora residía en Valencia, aunque temporalmente estaba en Londres cuidando a una hermana enferma. Emilio tardó casi 1 hora en responder. Borró y reescribió varias veces un simple «Hola, Isabella, gracias por tu mensaje». Se sentía como un adolescente. Cuando ella contestó casi al instante, una conversación extrañamente fluida comenzó a tejerse entre Valdeserrano y ese Londres brumoso e irreal. Hablaron de sus vidas, de la pérdida de sus cónyuges. Isabella describió a su difunto marido italiano con una ternura que a Emilio le encogió el corazón, de la soledad compartida. Isabella era culta, sensible, parecía entenderle sin necesidad de muchas palabras. Escuchaba, preguntaba, recordaba detalles de conversaciones anteriores. Emilio nunca se había sentido tan comprendido, tan visto. Las semanas se convirtieron en meses. Los mensajes dieron paso a las llamadas de voz. La voz de Isabella era melodiosa, con un ligero acento indefinible que ella achacaba a sus años en Italia.
Siempre tenía una excusa para no hacer videollamada: la mala conexión en casa de su hermana, la cámara rota del portátil, no sentirse presentable. A Emilio no le importaba. Le bastaba escucharla, sentir su presencia al otro lado del hilo invisible que cruzaba Europa. Se contaban su día a día. Él describía la monotonía de Valdeserrano, el sabor del pan de hogaza, el carácter hosco pero leal de Manuel. Ella le hablaba de los parques de Londres, de los museos que visitaba en sus ratos libres, de sus sueños de volver a Valencia y abrir una pequeña galería de arte. Emilio empezó a vivir para esas conversaciones. La tablet, antes un objeto extraño, era ahora el centro de su universo. Esperaba ansioso las notificaciones, sonreía solo releyendo mensajes antiguos. Empezó a descuidar sutilmente su rutina. A veces olvidaba ir al bar a la partida, prefería quedarse en casa por si Isabella llamaba. Manuel lo notó. «Andas en la luna, Emilio. ¿Alguna moza te escribe cartas?» Emilio se ruborizaba y cambiaba de tema. Con Elena las conversaciones se volvieron aún más escuetas. Evitaba sus preguntas. Sentía que su hija no entendería aquella felicidad nueva y frágil. Se estaba aislando, construyendo un muro invisible alrededor de su relación secreta. Una tarde, la voz de Isabella sonó distinta, preocupada. «Ay, Emilio mío, qué disgusto tengo». Le contó que a su hermana le habían detectado una complicación. Necesitaban unas pruebas médicas urgentes que el seguro no cubría del todo. No era mucho, unos 200 euros, pero ella tenía sus cuentas bloqueadas temporalmente por un problema burocrático con el banco inglés. «No te preocupes, querido. Ya veré cómo me arreglo. Es solo que me da tanta rabia no poder ayudarla de inmediato». Emilio sintió una punzada de inquietud. Dinero. Siempre había sido cuidadoso con el dinero. Pero la angustia en la voz de Isabella, la imagen de esa mujer elegante y buena pasando apuros en un país extraño, su caballerosidad, adormecida durante años, se desperezó. «No te apures, Isabella. Yo puedo ayudarte. Dime cómo». La gratitud de ella fue desbordante. Le explicó cómo hacer una transferencia online, guiándole paso a paso con paciencia. Emilio, con manos temblorosas, siguió sus instrucciones. Era la primera vez que hacía algo así. Cuando vio la confirmación en la pantalla, sintió una mezcla de orgullo por haberla ayudado y una vaga sombra de incomodidad. Isabella le devolvió el préstamo una semana después, tal como prometió, lo que disipó las pocas dudas de Emilio. Pero la puerta se había abierto. Unas semanas más tarde surgió otro problema, una factura inesperada del apartamento de su hermana. Luego, un gasto imprevisto relacionado con su supuesto regreso a Valencia. Las cantidades eran pequeñas al principio, siempre acompañadas de historias detalladas, de promesas de devolución rápida, de apelaciones a su confianza y al futuro que planeaban juntos. «Cuando esté en Valencia, Emilio, te lo compensaré todo. Imagina pasear por la Malvarrosa, tú y yo». Emilio empezó a tirar de los ahorros que guardaba en el banco del pueblo vecino, la Cabeza de Comarca. Iba en el autobús de línea, sacaba el dinero en efectivo y luego compraba tarjetas regalo de grandes plataformas online en el supermercado, tal como Isabella le indicaba ahora. Era más discreto, decía ella, para evitar problemas fiscales en Inglaterra. Se sentía avergonzado en la cola del supermercado, comprando aquellas tarjetas de colores chillones que no entendía bien para qué servían, mirando a los lados por si alguien conocido le veía. La cajera, una chica joven con el pelo teñido de azul, le miraba con curiosidad. Él pagaba rápido y guardaba las tarjetas en el bolsillo interior de la chaqueta, como si quemaran. Luego, en la soledad de su casa, rascaba con una moneda el código y se lo enviaba a Isabella por mensaje. Sus dudas crecían en las noches de insomnio. Pequeñas inconsistencias en las historias de Isabella, llamadas que se cortaban misteriosamente, su persistente negativa a mostrar su rostro. A veces buscaba a Isabella Rossi en Internet, pero no encontraba nada concreto. Solo perfiles genéricos o noticias sobre estafas que leía con un nudo en el estómago y desechaba rápidamente. No podía ser. Su Isabella, tan cálida, tan real en sus conversaciones, era imposible que fuera un engaño. Se aferraba a la ilusión, a la promesa de compañía, como un náufrago a una tabla. El miedo a volver a la soledad absoluta era más fuerte que la lógica. Manuel, en el bar, le miraba con preocupación. «Andas mustio, Emilio, y más delgado. ¿Seguro que estás bien?» El otro día oí a la Paquita, la del estanco, que a su cuñado le sacaron los cuartos por el teléfono ese. Hay mucho listo suelto. Emilio apartó la vista, sintiendo un sudor frío. «Tonterías, Manuel.
cosas de viejos. Pero la advertencia resonó en su cabeza. Elena también estaba preocupada. En su última llamada la notó más inquisitiva. Papá, he estado mirando la cuenta online para pagarte el recibo de la luz y veo que has sacado bastante dinero últimamente. ¿Ha pasado algo? ¿Necesitas algo? Emilio balbuceó una excusa torpe sobre arreglos en el tejado. Sintió la desconfianza de su hija a través del teléfono. Colgó sintiéndose miserable, atrapado en una red de mentiras cada vez más densa. Entonces llegó la llamada que lo precipitaría todo. La voz de Isabella sonaba desesperada, rota por el llanto. «Emilio, amor mío, ha pasado algo terrible». Le contó una historia rocambolesca sobre una herencia de su marido italiano bloqueada en un banco suizo, una tasa final inesperada pero imprescindible para liberarla. Eran 5.000 euros, una cantidad enorme, casi todos los ahorros que le quedaban. Es el último paso, Emilio. Si no pago esto antes de 48 horas, lo perderé todo, y no podré volver a España. Nuestro futuro, todo lo que hemos soñado, depende de esto. Por favor, Emilio, confía en mí. Eres mi única esperanza. Un caballero como tú me entenderá. 5.000 euros. La cifra le golpeó como un mazazo. Era una locura. Miró alrededor a las paredes desconchadas de su cocina, al calendario con la foto de un santo que Carmen siempre colgaba. ¿Qué estaba haciendo? Pero la desesperación en la voz de Isabella, el chantaje emocional, ¿no confías en mí después de todo?, la aterradora posibilidad de perderla y volver al silencio, le nublaron el juicio. «Veré qué puedo hacer, Isabella. Dame un poco de tiempo», susurró con la boca seca. Pasó la noche en vela, dando vueltas en la cama, la angustia oprimiéndole el pecho. A la mañana siguiente decidió ir al banco en la cabecera de comarca, sacaría el dinero, se lo enviaría. Y luego ya vería. Quizás todo se arreglaría. Quizás Isabella vendría a Valencia y empezarían esa nueva vida. Tenía que creerlo. Estaba en la parada esperando el autobús de línea bajo un sol plomizo de julio cuando un coche frenó bruscamente a su lado. Era Elena. «Papá, ¿a dónde vas tan temprano?» Su hija le miraba con el ceño fruncido, una mezcla de preocupación y determinación en los ojos. «Tenía que venir. No me quedé tranquila después de nuestra última llamada. Y anoche no cogías el teléfono». Emilio se quedó paralizado. «Yo iba a comprar unas cosas al pueblo». «¿Qué cosas, papá? ¿Qué está pasando?» «Anoche entré en la cuenta otra vez. Faltan casi todos tus ahorros. Dime la verdad». La voz de Elena era firme, sin dejar espacio a evasivas. Emilio intentó negarlo, balbuceó sobre deudas antiguas, inversiones fallidas, pero Elena no cedió. Le cogió del brazo, le hizo sentarse en el banco de la parada. «Papá, háblame de Isabella Rossi». El nombre, pronunciado en voz alta por su hija bajo el sol castellano, rompió algo dentro de Emilio. Las lágrimas contenidas durante meses empezaron a brotar, silenciosas y amargas. «Es una amiga, hija. Necesitaba ayuda». «Una amiga a la que nunca has visto. Una amiga que vive en Londres pero tiene acento raro y necesita dinero constantemente». Elena sacó su móvil, tecleó el nombre. «Mira, papá, mira estas páginas. Estafas románticas, perfiles falsos. Mira esta foto. ¿Es ella?». Le mostró la pantalla. Allí estaba la sonrisa cálida, los ojos claros de Isabella. Pero debajo un texto en inglés hablaba de una modelo sueca cuyas fotos eran usadas habitualmente por estafadores nigerianos. Elena siguió buscando, leyendo en voz alta noticias, testimonios de otras víctimas, patrones que coincidían punto por punto con lo que Emilio le había contado entre sollozos. El mundo de Emilio se desmoronó. La verdad era una luz cruda y despiadada que arrasaba con la cálida penumbra en la que había vivido. Cada palabra amable de Isabella, cada promesa, cada te quiero susurrado por teléfono, todo era mentira. Una actuación cruel para vaciarle los bolsillos y el corazón. La vergüenza le quemaba por dentro, más dolorosa que la pérdida del dinero. Había sido un viejo tonto, un iluso. Intentó llamar a Isabella desde el móvil de Elena. El número ya no existía. Buscó su perfil en la web de contactos. Había desaparecido. Silencio. El mismo silencio opresor de su casa, pero ahora cargado de una verdad insoportable. Elena le abrazó con fuerza, sin decir nada. El viaje de vuelta a Valdeserrano fue mudo, pesado. Los días siguientes fueron una niebla de dolor y humillación. Emilio se encerró en casa, rechazando la comida que Elena le preparaba con manos torpes, negándose a hablar. Se sentaba en el sillón orejero, mirando un punto fijo en la pared, reviviendo cada conversación, cada mentira, sintiendo la estupidez como una marca al rojo vivo. La tablet permanecía apagada sobre la mesa, un objeto ahora repulsivo.
Elena se quedó una semana, limpiando la casa, intentando romper el muro de silencio de su padre, hablándole con una mezcla de compasión y frustración. Le habló de denunciar, aunque sabía que era casi imposible recuperar el dinero. Emilio se negaba. Solo quería olvidar que la tierra se lo tragase. Cuando Elena se marchó de vuelta a Madrid, la despedida fue tensa, pero dejó una puerta entornada. «Llámame, papá, para lo que sea». Emilio asintió sin mirarla. Volvió a quedarse solo, pero la soledad ahora era diferente. Ya no era solo ausencia, era también la presencia constante de la vergüenza y el engaño. Pasaron varios días. Una mañana, el sol entró con fuerza por la ventana. Emilio se levantó, se lavó la cara con agua fría y por primera vez en mucho tiempo sintió el impulso de salir. Caminó despacio por las calles del pueblo, el aire fresco de la mañana despejándole un poco la cabeza. Llegó hasta el bar de Manolo. Su amigo estaba allí, en la mesa de siempre, con el dominó preparado. Hombre, Emilio, ya era hora. No hubo preguntas, no hubo reproches. Solo un café humeante que Manolo le puso delante. Se sentaron en silencio un rato. Emilio miró las fichas blancas y negras. «Ten cuidado con Internet, Manuel», dijo en voz baja, sin mirarle. «Hay mucho listo suelto».